Estamos de vuelta en este debate. Yo creo que esta noche está siendo maravillosa. Estamos hablando sobre lo que está siendo y lo que va a ser este sector agroalimentario. Y Jan van der Blom esta noche nos ha hablado sobre control biológico. Jan, me gustaría preguntarte en esta primera pregunta del debate, ¿cómo has visto la evolución de Almería desde que estás aquí en nuestra provincia? Bueno, la verdad que ha sido un privilegio vivir desde muy cerca la implementación del control biológico. Nos ha costado, ¿eh? Yo empecé en los años 90, empecé con abejorros para la polinización, que todo el mundo quería en 2 años, ¿no? Y eso ha sido un primer cambio radical, porque eso, a partir de ahí, a partir de los años 90, mitad de los años 90, por los abejorros, nunca hemos tenido un problema de residuos en tomate. El control biológico en pimiento nos ha costado mucho más trabajo. Eso finalmente lo conseguimos en 2007, a pesar de que ya en el año 95 tenía algunos invernaderos donde estaba funcionando bien. Pero tuvimos que aprender mucho para poder implementarlo a gran escala, como finalmente hemos conseguido en 95. Y todo el mundo lo quería, porque todo el mundo estaba hasta las narices de estar tratando con un montón de productos que ya no lo funcionaba y que lo costaba dinero y también estaba perjudicando mucho el crecimiento de la planta. Después en otros cultivos, el tomate yo creo que ahora también es el 85%, que empieza con Neisseria y que le está tomando como método principal. Y en los otros cultivos el porcentaje exactamente no lo conocemos. Y por eso estamos dentro de la campaña de Hay los bichos, desarrollando una encuesta entre cuanto más agricultores mejor. Y con esto trabajamos con los alumnos de los institutos de formación, de la Escuela Agraria de Vícar, de Campomar, también la Escuela de Enseñanza Secundaria de Portocarrero y de Santa María del Águila. Entonces nos estamos acercando con esos alumnos a las empresas para sacar encuestas a los agricultores. Y esperamos que sacar una gran cantidad para poder tener una imagen representativa de qué ocurre en calabacín, en pepino, berenjena, los cultivos de primavera, cuáles son los principales cuellos de botella, cuál es la mayor motivación para los agricultores, cuáles son cosas que deberíamos de mejorar. Entonces, esta encuesta nos puede dar mucha información. Al final yo creo, Juan Luis, que ha sido el buque, está siendo y va a ser el buque insignia de nuestra agricultura, el método de cultivo que ha conseguido Almería desarrollar, entre otros con Jan van der Blom a la cabeza. Totalmente, Fernando. Piensa que vino como una solución a un problema que teníamos, pero la verdad es que lo que hizo fue cambiar el sector. Nosotros vemos que, hablando de Europa, siempre vamos hacia políticas restrictivas en cuanto al uso de fitosanitarios, porque obviamente sabemos que puede ser perjudicial para nuestra salud y sobre todo también para el medio ambiente. No hay que olvidar ya no solo la resistencia que crea en las plagas, sino que los insecticidas muchas veces son de amplio espectro y no matan solamente al enemigo que tenemos en ese momento, sino que mata también a la fauna que tenemos dentro del invernadero, haciendo los desequilibrios para posibles plagas, apariciones de nuevas plagas y al final pues la pescadilla que se come la cola. Utilizamos más fitosanitarios, pues más plagas aparecen. Entonces fue una solución que la verdad que estamos implementando en todos nuestros invernaderos almerienses y la verdad que nos va a ayudar muchísimo para cumplir todos los criterios que Europa nos exige para nuestro pasto verde. Efectivamente. Jacinto, muy buenas noches de nuevo. Tú también has vivido muy de cerca esta revolución del control biológico. ¿Qué opinión tienes del antes y el después de la aparición? Bueno, te refieres al gran momento en el que se produce la expansión. Pues hombre, yo creo que no está mal recordar que fue un gravísimo problema de residuos, una alerta fitosanitaria muy importante, la que desencadenó la necesidad de cambiar los conceptos, ¿no? Y esto nos debe, de algún modo, nos debe enseñar que a veces incluso cuando el científico, el técnico, nos adelanta una situación presumible, pues el agricultor yo creo que ya no cae tanto en esa cierta indolencia que ha existido y que hay que reconocer, la que ha existido en nuestro modelo agrícola, de manera que ese control biológico, como antes explicaba muy bien Jan,
estaba a disposición del agricultor hace mucho más tiempo que el momento en el que se expande. Y en cambio era difícil hacer entender que el sistema de control biológico, que es eminentemente preventivo y que además es natural y que tiene tantísimas virtudes, pues no dejaba de penetrar en nuestro modelo agrícola hasta que una circunstancia determinada, un producto determinado, pues hizo que se volcara a todo el mundo en busca de soluciones de este tipo. Esto, tomando nota, nos podría llevar también a algo que también comentaba él, con respecto a la biodiversidad del entorno del modelo agrícola. Esto no es una filosofía ni una ideología utópica, es que es cierto que cuando existe esa biodiversidad, la posibilidad de enfrentarse a determinadas plagas, determinadas amenazas, pues es evidente que está en muchísimo mejor situación. Esto quiere decir que ante una situación espontánea que se produce en un momento dado, en una campaña concreta, con una climatología determinada, pues lo único que sucede es que no es un método para salir corriendo a aplicarlo, sino que son los pilares de una agricultura que el futuro le va a exigir a Almería indefectiblemente. Y yo creo que el agricultor de nuestro tiempo, el agricultor que ahora anda entre la treintena y la cuarentena, ya es consciente de ese concepto. Y gracias a eso, bueno, pues probablemente podemos confiar en que no sea necesaria una catástrofe para que cambiemos de opinión. Lo estamos observando ya en muchísimos ámbitos de nuestra agricultura. Hay otro aspecto también muy importante y es la expectativa de valorización y de apreciación en el mercado del producto ecológico, que también es un pilar de referencia para muchos agricultores, que ya saben que si quieren obtener unos precios un poquito mejores, pues pueden introducirse en esa modalidad y lógicamente tienen que contar con el control biológico. Con esto quiero decir que quizás veníamos de las prisas por salir de la pobreza, que era el gran caballo de batalla de nuestros agricultores pioneros, pero ahora lo que tenemos que es no salir adelante, sino generar futuro. Y el control biológico es un pilar de futuro, evidentemente. La siguiente pregunta, Jan, la ha implementado toda la parte de control biológico. ¿Es el control biológico la base de la pirámide de la agricultura del futuro? Pues yo digo que siempre tiene que ser la base del sistema de control de plagas. Y esto lo tenemos que extender a otras cosas también. Si somos conscientes de la importancia de la biodiversidad en la masa foliar para control de plagas de ácaros y de insectos, pues también tenemos que extendernos a lo que pasa en el suelo. Allí tenemos todavía mucho trabajo por hacer para conseguir un balance microbiológico en el suelo, en lo cual no dependemos de desinfecciones. Las desinfecciones químicas están desapareciendo, nos estamos quedando sin productos y sobre todo también nos estamos quedando con esas desinfecciones que son también cada vez menos eficaces. Y ahí estamos aprendiendo mucho de la agricultura ecológica, porque hay productores en ecológico que tienen un suelo con mucha materia orgánica, que lo han trabajado y que después de 7, 8 años o más de no desinfectar, están viendo que no se están presentando problemas gordos de nemátodos o de hongos. Puede tener una pequeña mancha allí, pero estable. Y este es algo en lo que yo pienso que todo el mundo tiene que tomar nota. Y igual que el control biológico no es solamente para agricultura ecológica, todo lo contrario, hemos podido desarrollar el control biológico gracias a tener esas soluciones de control biológico ya en agricultura convencional. Y el suelo, estamos viendo eso, que podemos aprender perfectamente de lo que se está haciendo en agricultura ecológica. Podemos también ver algunas cosas que no han ido bien, porque todo eso es cuestión de aprender de vez en cuando a base de caer duro, pero hay que levantarse y hay que sacar los aspectos positivos y poco a poco encontrar un camino. Y tenemos cada vez más técnicos, entre lo que yo no me incluyo, que son verdaderos especialistas en cómo conseguir un equilibrio microbiológico. Ese va a ser uno de los temas importantes en el simposio que vamos a tener en el Ejido a mitad de junio. Y bueno, eso va a ser uno de los próximos retos que tenemos para, a gran escala, prescindir de las desinfecciones
y empezar a conseguir allí también un balance que también nos permite reducir otra vez la cantidad de tratamientos. Además, llama la atención efectivamente, yo creo, lo que ha comentado Jan, de que esas desinfecciones químicas comienzan a desaparecer cada vez más, y cómo los productos que están sacando las casas de nutrición vegetal respetuosos con el medio ambiente son regeneradores de fauna y de microbiología en el suelo, Juan Luis. Sí, de hecho yo creo que lo hemos hablado bastantes veces aquí en el programa, la importancia del suelo, del equilibrio de microorganismos que tiene que haber, y como hay veces que no siempre es necesario desinfectar. Si tú durante la campaña no has tenido un problema o ningún tipo de foco de problema en vuestro suelo, hay muchas veces que la desinfección en estos casos, porque no hay que olvidar que es cierto que mata los patógenos que no encontramos en el suelo, pero también elimina muchos de los microorganismos beneficiosos que hay en él. Entonces, después de nuestra desinfección nos encontramos con un suelo que está yermo, que está falto de esta fauna, de esta biodiversidad, que va a hacer que aporte pues, los micronutrientes que hay en el suelo, que descomponga tu materia orgánica, que ayude en simbiosis con las raíces de tu cultivo a realizar la fotosíntesis, al trasplante, que nos ayude. Entonces, como tú bien decías, Fernando, hay muchas casas de productos fertilizantes que, como saben que muchas veces desinfectamos de esta manera, ayudan a la creación de nuevos microorganismos, a darle la comidilla que necesite para que la implantación sea mucho más fácil y la regeneración de nuestro suelo sea mucho más rápida. Jacinto, estamos hablando de control biológico, pero es verdad que en la actualidad, y tú bien lo sabes, uno de los objetivos claros que tiene el campo de la provincia de Almería es recuperar esos suelos y conocer esos suelos de los agricultores de manera más clara y sobre todo más importante. Sí, efectivamente. En algún momento se dio en llamar la irrupción, la generalización, la expansión del control biológico en nuestra agricultura como una revolución verde. Y yo creo que la próxima revolución va a ser parda, va a ser la revolución del suelo. Evidentemente, en el suelo hay algunas líneas, según nos cuentan los investigadores, los técnicos de empresas productoras de todo tipo de insumos, que probablemente las exigencias, por ejemplo, en reducción de huella de nitrógeno nos inducen indirectamente a que nuestros suelos generen en la planta una capacidad de desarrollo vegetativo que necesite muchísima menos cantidad de nutrientes, porque la propia planta va a ser mucho más eficaz en ese sentido. También, por supuesto, para enfrentarse a ciertas amenazas, digamos, de plagas o de cualquier otro tipo de problema de sanidad vegetal. El suelo ahora mismo es el ámbito de expectativas más atractivo. Unido a eso, lógicamente, está también la necesidad de orientar nuestra agricultura, que parecía que hacíamos magia con un suelo muerto y sacábamos de allí con una semilla muy especial, una planta que parecía perfecta y que daba una cierta sensación de artificiosidad. Pues no, pues hay que buscar en el suelo todas esas potencialidades, ¿no?, que tiene la capacidad de crecimiento radicular de las plantas y todo lo que eso puede suponer de un desarrollo muchísimo más eficaz de las plantas. Unido a esto también hay que recordar que no solamente hay soluciones que vienen desde el terreno de la agricultura y de la biología básica, sino que tenemos delante también algo que yo creo que es compatible con el control biológico y con esta agricultura avanzada, que no se debe olvidar que es perfectamente compatible con desarrollos tecnológicos que, digamos, le pueden potenciar bastante a la planta y al cultivo en su capacidad de resiliencia, de resistencia ante las plagas y de productividad. Almería está obligada a producir más por metro cuadrado, pero esto tiene que venir de la mano de una base sólida, y esa base sólida va a estar en el suelo, insisto, en la capacidad productiva de plantas excepcionales, ¿no?, en ese sentido, desde el punto de vista botánico. Efectivamente, pues poco a poco vamos a ir cerrando este debate, hablando de control biológico, de técnicas de producción. Jan, te voy a lanzar la última pregunta. De origen holandés, ¿qué método de producción desde tu punto de vista te gusta más para producir? ¿El método almeriense o el método Holanda? Pues en Almería, el método almeriense
en Holanda el método holandés. Es que o sea, hay una diferencia muy clara. En Holanda no se puede producir tomate y pimiento en invierno en un invernadero de plástico. Entonces, yo cuando vine aquí, yo pensaba que poco a poco el sistema aquí también iba a evolucionar a un invernadero tipo holandés. Pero no es así y ya no creo esto. Nosotros podemos optimizar nuestros invernaderos de plástico, podemos sacar un producto con un coste por kilo producido bastante más bajo de lo que va a costar siempre en un invernadero de cristal en Holanda. Y en Holanda pues han optimizado lo suyo y por tanto son dos modelos diferentes, complementarios. De vez en cuando hay competición, pero cada uno tiene que adaptarse a las situaciones en que estamos, y aquí en Almería seguimos en pleno desarrollo para optimizar lo que tenemos, pero no vamos a terminar con un sistema holandés. Eso, efectivamente, yo creo que hay veces que se intenta buscar ese modelo de Almería de máxima optimización. Son dos modelos, como bien explica ya Juan Luis, completamente diferentes y complementarios en el tiempo, y que gracias a eso Europa puede comer. Exactamente, hemos visto como cada uno tiene sus ventajas y como cada uno tiene sus desventajas. A nosotros hemos picado muchas veces, como nos ha pasado en el tomate, que ha habido mucha superficie y ha bajado el precio de nuestro tomate, pero fíjate ahora, aunque Holanda, digamos, que tiene sus invernaderos que parecen mucho más desarrollados, pues una de las pegas que tiene es que sin calefacción pues no puede trabajar tanto como pasa aquí en Almería, y también sin la luz. Nosotros en Almería trabajamos con luz solar, ellos allí pues muchas veces necesitan una luz artificial. ¿Qué ocurre? Pues que ellos habitualmente tienen rendimientos mayores, pero ahora hemos tenido todo el problema del gas y no pueden producir de la misma manera. Entonces hay momentos en los que Holanda va a tener mejores rendimientos o se va a adecuar mejor a ciertas circunstancias, y habrá otros momentos en los que Almería tomará esa delantera. Pero como tú bien dices, como bien ha dicho Jan, son modelos muy diferentes, son modelos diferentes en los que en cada circunstancia se va a adaptar uno mejor que otro. Hasta uno mejor que otro, pero siempre de verdad en precio consigue Holanda trabajar mejor. Es una cosa que tenemos que intentar de verdad salvar desde aquí, desde la provincia de Almería. Jacinto, después de todo lo que hemos hablado esta noche, en 30 segundos, ¿con qué te quedas de todo lo que hemos hablado? Pues me quedo con que evidentemente tenemos un camino largo y quizá no fácil en todos los aspectos, pero sí un camino largo para seguir evolucionando. Ya sabemos cómo hay que hacer las cosas, sabemos también cómo no hay que hacerlas. Esto que comentaba ya antes de la comparación, que me parece muy interesante tenerla siempre presente. Hay mucha gente que siempre que habla de competencias y de precios y de tal, mira hacia el sur, pero realmente nuestro referente es el modelo holandés, aunque efectivamente, como muy bien ha explicado Jan, tiene unos parámetros muy distintos, sobre todo en materia de luz y de aportación de temperatura, pero también hay que tomar nota de cómo un país que está en una zona difícil climatológicamente hablando se ha convertido en una potencia agrícola, y lo ha hecho sobre todo con innovación y lo ha hecho con cooperación tecnológica, que es algo que nos cuesta trabajo aprender, tomar nota, pero a pesar de esas diferencias yo me quedo todavía con que tenemos que estudiar en nuestro contexto cómo la aplicación de la luz artificial puede ayudarnos en determinados momentos, cómo puede ser importante, no perder de vista ese tipo de efectos y de posibilidades, porque pueden ser muy interesantes también para nuestros modelos productivos, aunque nos parezca algo de ciencia ficción, pero quizá algún día estemos más cerca de Holanda y Holanda más cerca de Almería de lo que pensamos. Juan Luis, muchas gracias, ¿verdad, Jacinto? Juan Luis, después de todo lo que hemos hablado esta noche, ¿con qué te quedas? Pues de la puesta en valor de nuestras hortalizas almerienses, que si nosotros lo que estamos vendiendo son productos de calidad y sobre todo de seguridad alimenticia, esta seguridad alimenticia no va a ocurrir si no tenemos el control biológico como aliado. Ese es el mensaje que yo me quedo. Jan, te toca de verdad, primero darte las gracias por acompañarnos esta noche y segundo, cerrar este maravilloso programa de Parcela 24. Bueno, hemos tocado muchos temas y tenemos que volver a hablarlo un poco más en detalle, de cómo vamos a darle seguimiento a esto, cómo vamos a desarrollar esto. Tenemos mucho por delante en temas de sostenibilidad, manejo de suelos se ha mencionado, hay otros temas que tenemos que hacer también, entonces tenemos más que suficientes cosas para seguir hablando.
De verdad, ya muchas gracias, Jacinto. De verdad, la próxima esperamos tenerte con nosotros aquí en el plató de Parcela 24 Internet Televisión. Muchas gracias por acompañarnos esta noche también. Juan Luis, de verdad, muchas gracias también por estar con nosotros aquí esta noche. Y a ustedes, de verdad, gracias por acompañarnos otro martes más para hablar sobre agricultura, para hablar sobre el mayor sector productivo que hay en la provincia de Almería. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices.